a nuestros lectores del Heraldo de León. Tenemos con una invitada, una activista periodista sobre todo, y escritora mexicana, Marcela Turati, que nos va a presentar su libro, pero creo yo también es un documento muy importante que hace referencia a un hecho que aún sigue pasando. San Fernando, última parada, viajen al crimen organizado, autorizado, en San Fernando de Tamaulipas. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación a hablar contigo y con tu público. Muchas gracias. Pues son muchos años de investigación, un poquito más de una década de investigación de este libro, pero parece como que la historia pues sigue ahí todo sigue impune, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso es parte de lo que intento, ¿no? Transmitir el libro va de San Fernando, ¿no? De las masacres, una temporada de masacres en 2010, 2011, Ujú. 2012, no solo la de los 72 migrantes, sino masacres que ocurrieron en las carreteras a personas jóvenes, la mayoría, muchos de ellos centroamericanos, que querían llegar a Estados Unidos y Sí. que fueron interceptados por los Zetas y policía municipal. Eh, entonces, al ver, bueno, es un seguimiento de 12 años de estas historias, La masacre. pero al ver pues la injusticia, cómo operan los mecanismos para desaparecer personas, no solo por parte de los Zetas, sino también de quienes deberían de identificarlos, como son las fiscalías, Ujú. eh, pues veo que la historia sigue siendo muy actual y que también explica, eh, de alguna manera explica algo de la crisis forense y la crisis de desaparición, la tragedia humanitaria de desapariciones que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Sí, sí, y que sí, todo permanece, parece que nada ha sucedido y que está ahí, pero nadie hace nada. Entonces, me gustaría, Marcela, pues es un libro más que una historia, vamos, porque no es una historia, es un hecho verídico, es un conteo de algo que parece, o una historia parece de terror, parece como de, por todo lo que narras, o todos los testimonios que tú recopilas, todo lo que las vivencias que tú tuviste y que lo tienes plasmado en este libro, y que de verdad mucha gente parece, ay, no, esto es ficción. Claro que no es ficción, o sea, así que la realidad supera a cualquier ficción, ¿no? Sí, esa fue, bueno, por eso cuando entré a San Fernando, Tamaulipas, que no solo me quedé en la cobertura de las fosas, ¿no? Que se descubrieron en 2011 con casi 200 cadáveres, sino me guié con esta pregunta de, bueno, ¿quiénes eran estos que murieron? Eh, ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue posible? Y al ingresar pues, al municipio de San Fernando a recopilar testimonios, me topé una realidad que parecía surrealista, pero no lo era y que no conocíamos. O sea, como que las fosas, de alguna manera, y también la masacre de los 72 migrantes, pues de alguna manera ocultó y tenía oculto porque estaba silenciado lo que estaba pasando en el municipio de San Fernando y lo que le pasaba a tanta gente en Tamaulipas y que le pasa a mucha gente en muchos municipios del país, ¿no? O sea, que es este control o esta dictadura criminal eh, que lo que intenta es silenciar, que se va a esa base de la crueldad, de la amenaza, del miedo, lo que estos grupos se instalan y donde aparentemente nadie puede hacer nada, ¿no? Mm. Y también, pues las autoridades los desprotegen, los dejan en el Claro. abandono. Claro. Marcela, ¿a ti qué te motivó a hacer esto? O sea, bueno, obviamente es una investigación, una investigación que ya traes de tiempo atrás, pero ¿qué te motivó a adentrarte un poquito más a hacer esto? Porque creo que es peligroso, ¿no? Pues para mí la guía fue estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué les pasó? Para mí fue muy, no sé, me dolió mucho, me quedé muy consternada cuando me mandó la revista Proceso a cubrir esas cosas, ¿no? Y, y bueno, luego que conocí a los familiares de esas víctimas y luego poco a poco fui descubriendo lo que pasaba en San Fernando, el silenciamiento y sentí pues que era una parte de la historia que yo como reportera he ido descubriendo y que si más gente entendiera, pudiera acompañar a familiares de personas desaparecidas por el calvario que pasan, por la tortura inminente, toda la revictimización,
de parte de las autoridades que pierden los cuerpos de sus hijos, que tardan meses en hacer un cotejo de ADN, que no lo hacen bien, que incineran cadáveres no identificados, que vuelven a enterrar a personas desaparecidas, aunque que fueron a cadáveres no identificados, aunque tuvieran en el pantalón su identificación con su teléfono, su dirección, o sea, toda esa indolencia. Entonces yo quería eso, que lo que yo he aprendido como reportera que desde el 2008 cubre incesantemente el tema de la desaparición de personas, pues que otros entendieran conmigo, lo pudieran ver lo que yo ya he aprendido, pues para ver que estas historias que se repiten y se repiten, pues hay un sistema que hace que se repitan y que hay unos mecanismos de la impunidad que operan y que Claro. deberíamos de desmontar, ¿no? O sea, que no estamos condenados a vivir en el horror o a tener más personas desaparecidas, sino que hay formas de evitarlo, hay formas de prevenir, hay formas de operar para evitar que esto ocurra. Sí, claro. Tú esperas que con este libro, creo, no sé, tú me vas a corregir, el libro creo que sale mañana, ¿verdad? Mañana El lo libro presento, más bien ya lo presento. salió, pero mañana lo presentamos formalmente aquí en la Ciudad de México en la noche. Ok. Bueno, que lo presentes. ¿Crees tú o esperas alguna reacción al que tengan en las autoridades al ver este libro, o que alguien les comente, porque quizá también, hasta creo que por nuevo lo van a checar, de lo que tú estás plasmando aquí en tu investigación? Pues algunas personas entrevistadas, porque es que yo no solo hablo con las víctimas, yo trato de hablar con funcionarios, o sea, yo quiero Sí, entender el sí, sí. sistema, ¿no? Y entonces algunos me han escrito, me dijeron que ya se los regalaron a alguien del gobierno, que ya se lo acercaron. Eh, Me ha escrito gente, incluso pues que cité ahí, que me dijeron pues que está bien, que les había parecido muy interesante. Eh, Sé que el libro está haciendo mucho ruido también, que eso es bueno. Pero bueno, por parte de la Fiscalía General de la República, que me tienen investigada justamente por hacer investigación de este caso, pues no sé qué esperar, no sé cuál va a ser su reacción. Me supongo que no les va a encantar porque No, pues de la manera en la que operan es, además de ocultar cuerpos, ocultar la violencia, quieren silenciar siempre a quien está investigando, ¿no? Sean las madres buscadoras, meterles miedo, amenazarlas, sea quien sea que tenga algo de información, y ahí en el libro se ve como la información de estos casos que desde el gobierno se quieren ocultar, ¿no? Y desde los diferentes niveles de gobierno, pues la termina pagando desde quien exhumó fosas, quien tiene información, quien fue forense, quien investiga como periodista, o sea, todos, las madres buscadoras, todo. las madres buscadoras, que es eso creo que para ti sería otro capítulo mucho más largo, porque creo que te están padeciendo ellas. Hay muchas que han sido violentadas, incluso han sido asesinadas. Entonces está muy complicado el panorama. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, tú lo estás haciendo, no temes a lo mejor a las reacciones de lo que haya de tu libro, lo que se resume en tu libro. ¿Tienes algo más, más información que vayas a publicar posteriormente, Marcela? No, yo por ahora quiero dejar en paz o sea, quiero que el libro se abra paso. Sé que en Centroamérica, bueno, ya me lo han pedido en Centroamérica, quieren que lo presente a las familias de Guatemala, de El Salvador, quizás en Honduras. Y creo que el libro solito se tendría que abrir paso y ojalá pudiera impulsar una comisión de la verdad para lo ocurrido en San Fernando, como no porque sea ese municipio, sino que ese municipio era clave, porque es clave. Sí, Ahí murieron mucha gente de Michoacán, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Querétaro, o sea, pero la gente que viajaba en los autobuses que salían desde Michoacán, pasaban por Guanajuato, iban recogiendo gente. Muchos jóvenes fueron asesinados en ese trayecto, fueron o siguen desaparecidos. Y creo que tenemos que saber quiénes eran, tenemos que saber qué les pasó, tenemos que saber quiénes lo hicieron y por qué las autoridades no previnieron, cómo fue posible esto, ¿no? Entonces, se necesita una gran investigación
porque muchos padres, ahí en Guanajuato, tengo la historia, Sí. bueno, de don Filemón Ventura, de San Felipe Torres Mochas. Su hijo Leo fue asesinado ahí por los Zetas, ¿no? Y todo lo que pasa a este hombre y la familia, todo lo que le ha afectado, pues que su hijo haya aparecido ahí, la forma en que los matan, y que todavía esas familias no han sido reparadas, todavía tiene una carga de todo, de los nietos, una carga económica muy fuerte, enfermedades, todo, de las que no nos hemos hecho cargo como sociedad. También está la historia de Raúl Arreola Guaracha, de Salamanca, Guanajuato, uno del México americano, bueno, era de Guanajuato, ya vivía en Estados Unidos, y por él, porque una de las hipótesis es que como él tenía nacionalidad estadounidense también, pues la familia avisó al FBI y por eso es que se descubren estas fosas. Entonces se destruye la vida de muchas familias, una familia de Celaya también, la familia de Francisco Lara, ¿no? Un joven que viajó allá acompañado de familiares que vieron cómo lo bajaban. Pues el que cuando yo los entrevisté todavía no se sabía su paradero. Es igual, o sea, como tantas familias en vilo esperando qué pasó, eh, que Sí. alguien les diga y les regrese el cuerpo de su familiar, que alguien les pida una disculpa y que haya una reparación real. Y yo creo que un memorial es lo mínimo que requieren estas personas, pero todos deberíamos de saber, o sea, como que debería haber una conciencia social de que esto ocurre, pero también una presión para que haya una prevención de esto no ocurra. Y no solo los mataban, algunos siguen desaparecidos, pero a otros los reclutaban forzadamente. Y esa es parte también de la incógnita de qué pasó, quiénes estarán vivos, dónde estarán, o cuántos cuerpos hay todavía ahí enterrados, ¿no? Y no es para estigmatizar San Fernando, sino porque esto sigue repitiéndose en el país, en otros lugares, en otros sitios tomados. Y yo lo que pretendo con este libro no es que sea una historia de terror, sino alumbrar y mostrar lo que he aprendido, cómo opera este sistema y cómo puede ser cambiado. Sí, porque obviamente creo que para ti, de manera personal y profesional, esta investigación es un antes y un después, ¿verdad, Marcela? Sí, para mí es un antes y un después emocionalmente, pero también yo aprendí a cubrir otros eventos de derechos humanos, o sea, otras masacres, otras atrocidades, incluso Ayotzinapa, gracias a lo que aprendí aquí de cómo opera este sistema que intenta ocultar, que intenta silenciar, que intenta borrar, que intenta simular que este horror ocurre y que deja en desprotección a tantas personas y que comete muchas injusticias, ¿no? Entonces, por eso creo, tiene claves también, hay una parte pues donde pongo que el equipo argentino de antropología forense logra intervenir, firmar una comisión forense y cuando el equipo argentino se asoma y ve pues las atrocidades que se cometen desde las fiscalías, que en vez de devolver estos cuerpos exhumados de fosas a sus familiares, los vuelve a desaparecer, creo que indica perfectamente muchas de las fallas que se cometen en las fiscalías donde se actúa políticamente. Y ese es un gran tema y mucho, bueno, también en Guanajuato, ¿no? O sea, Sí, sí. sabemos, hay el gobierno. El problema es cuando los gobernadores ponen a fiscales que son sus compadres o que llegan a ser sus amigos o son sus cómplices, pues que las fiscalías operan para algún grupo, para alguna élite, para un grupo criminal, depende de cada estado, y la morgue, servicios periciales, ¿no? Servicios médicos periciales, en vez de trabajar científicamente, lo que hacen es ocultar. Hacen lo que obedecer la orden, si es que no se vea la violencia, si es que no se sepa que a algunos los mataron, si es que no se sepa las formas de matar, si es ocultar cuerpos, si es no regresárselos a las familias. Entonces, eso es lo grave y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Este sistema, pues que desde el gobierno se desaparece personas, pero además permite a grupos operar y asesinar
o desaparecer impunemente en cualquier lugar del territorio. Sí, sí, y creo y parece que pues, no hay justicia, que no hay una clara, obvio violación a los derechos humanos que ahí están y continuará, creo yo, y no sé, ojalá tú ves alguna luz en el camino. Sí, el libro trae claves de lo que encontró el equipo argentino de antropología forense, que para mí son como los predecesores del GIEI, ¿no? De Ayotzinapa. O sea, este libro también lo que intenta es que se vea, o sea, al interior del sistema qué fue lo que se encontró y cuáles son como las recomendaciones, cómo deberían de hacer, si se hicieran bien las cosas, cómo cambiaría y se disminuiría el sufrimiento de las familiares de personas desaparecidas. O sea, es parte de lo que intento y también hay una parte donde cuestionan los poderes, a quién le tocaba hacer qué y qué responde cada uno. Creo que es interesante para saber cómo vivimos en este sistema donde todo el mundo dice que no le tocaba. La federación dice que no le tocaba si se cometió en un estado, el estado dice que si ¿Sí? es crimen organizado no le toca, el municipio dice que no puede. Entonces todo el mundo se echa la culpa y a la mera hora nadie previene, nadie protege, nadie investiga, porque todo el mundo dice que le toca a otro. Sí, claro. Y pues hay mucho trabajo por hacer y creo las autoridades, ojalá tomaran cartas en el asunto, ojalá se pusieran a trabajar conscientemente de lo que está sucediendo y nosotros también como ciudadanos, también como la parte que nos corresponde, tenemos esa responsabilidad también de alzar la voz y de exigir, ¿no? Y de pedir justicia. Exacto, de alzar la voz, de exigir, de pedir justicia, acompañar a las familias que sufren alguna tragedia, que tienen familiares desaparecidos, asesinados, que no se queden solos, pero sobre todo también es bien importante exigirle a los partidos políticos que vean a qué candidatos ponen, que vean que estén limpios, que vean que no tienen favores, que no hayan prometido, porque eso pasa, ¿no? Los narcopolíticos que tanto daño hacen Ujú. y que no ha habido un candado y nosotros sabemos por quién votamos. Claro, claro, claro. Y también lo que decíamos, es una gran responsabilidad que tenemos también como ciudadanos de elegir bien y de exigir bien. Pero por el momento, de verdad, compren ese libro San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado. Como bien dices, Marcela, decías, no es tanto una narración de terror, sino es un referente para que tengamos los hechos como fueron aquí y tengamos este antecedente de que tenemos que tomar conciencia y que seguimos en lo mismo y quizá a lo mejor empeore, pero en nosotros mismos está en que mejore. Marcela, muchas gracias. Gracias a ti y a tu público. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.